para que esto se pueda hacer. Listo. Bueno, vamos viendo un poco la parte teórica de lo que significa el proceso de elaboración y evaluación de proyectos. No es, si bien no es un ámbito, un área, diremos, de ciencia, en realidad la elaboración y evaluación de proyectos es una técnica que permite, sobre todo a las ciencias sociales y a las ciencias exactas, el poder resolver problemas prácticos y cotidianos del desarrollo que tienen tanto las personas como las empresas, sobre todo cuando desarrollan alguna actividad, ¿no? De hecho, esta técnica, diremos, con sus fundamentos metodológicos, conceptuales, nació formalmente en 1958, cuando se publicó el primer manual de proyectos de desarrollo económico. Hay que entender que la base inicial de la elaboración y evaluación de proyectos es desde el punto de vista económico. ¿Y esto qué significa? Significa que es desde el punto de vista de la capacidad que se tiene en cuanto a recursos para poder ejecutar una actividad o lograr un objetivo. Y de hecho, esa asignación de recursos, que pueden ser humanos, materiales, etcétera, requieren de ser valorizados. De manera que a partir de la comparación que se haga de una situación inicial respecto a una situación final, en términos económicos, se pueda determinar si se han cumplido o no los objetivos y si el proyecto ha valido o no la pena, para decirlo de una manera muy simple, ¿no? De hecho, de este primer manual de proyectos de desarrollo económico que se lanzó, progresivamente, en estos más de 50 años que se ha ido desarrollando esta técnica y esta metodología en general, pues han ido habiendo una serie de cambios, ¿no? De hecho, ya la terminología misma ya no habla tanto de proyectos de desarrollo, sino estamos hablando más de proyectos de inversión, en el entendido además que la inversión puede ser de carácter social, puede ser de carácter financiera, puede ser incluso de carácter ambiental, ¿no? Y puede o no tener un impacto directo sobre el desarrollo económico, pues puede tener sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo humano, sobre el desarrollo ambiental, y en todo caso ya el concepto mismo ya excede las limitaciones propias del ámbito de estudio que estaba ligado al desarrollo económico, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora ya no hablamos tanto de proyectos de desarrollo económico, que era limitativo, sino empezamos a hablar de proyectos de inversión de manera genérica, pero entendiendo eso de proyectos de inversión, que pueden ser en diferentes áreas del conocimiento y la actividad humana, ¿no? Desde lo social hasta lo técnico, humano, ambiental, etcétera. Más aún ahora que la misma dinámica de la humanidad está haciendo que la separación que había antes entre las ciencias que aparentemente eran muy grandes, ahora en realidad estamos identificando que las diferentes ciencias necesitan las unas de las otras para poder dar respuesta a las necesidades que existen, y de hecho hace que ya esta aparente división ya no sea tan grande, ¿no? Entonces de ahí es que también parte de este proceso de crecimiento y evolución de la técnica y metodología de la elaboración y evaluación de proyectos también vaya modificando la misma terminología. Probablemente en el transcurso del tiempo, dada la misma dinámica, también va a haber alguna tecnología o terminología que está vigente hoy, que
va a ser cambiada por el alcance conceptual que tienen estos términos, ¿no? De hecho, lo que es la evaluación y la preparación de proyectos prácticamente está en casi todos los sectores de la actividad humana. Eh, no hay ninguna actividad humana que no necesite de asignación de recursos humanos, que esta asignación sea eficiente, que modifique a una realidad concreta y que producto de esa modificación se tenga que hacer una evaluación de si los recursos que han sido utilizados con eficiencia y eficacia que realmente han permitido la modificación de esa realidad, ¿no? Entonces, de hecho, esto que es la elaboración y preparación de proyectos, más allá de ser un simple procedimiento, se ha convertido en una técnica que es transversal prácticamente a todo emprendimiento, a toda actividad que desarrolla el ser humano, sin importar el área o la ciencia donde se esté desarrollando. De ahí es que hay proyectos que están ligados al ámbito de la salud, de la educación, del entretenimiento, de la producción, del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, lo que se busca con la preparación y evaluación de proyectos es que esta actividad que se desarrolle se logre de la mejor manera y que este logro sea con la mejor asignación de recursos, tanto financieros, económicos, como humanos, instrumentales, etcétera, ¿no? De hecho, la formulación y evaluación de los proyectos es un proceso que básicamente lo que hace es generar una serie de información, de datos, de manera que permita tomar las mejores decisiones respecto a la actividad que se va a realizar, ¿no? Entonces, este proceso de elaboración y formulación de proyectos, además de permitir una mejor asignación de recursos para el logro de objetivos concretos, lo que hace también es ser un instrumento que permite a quienes deban tomar decisiones, niveles ejecutivos, gerenciales, directivos e incluso operativos de una actividad, poder tomar la mejor decisión. Y de hecho, siempre la mejor decisión es aquella que permite el logro del objetivo con la menor asignación de recursos, ¿ya? Es cuando se es más eficiente en todos los términos y dimensiones que se puedan pensar. Es, eh, Ese es tal vez lo más relevante que tiene la formulación y evaluación de proyectos. De hecho, debemos entender que en todo proceso de elaboración y evaluación de proyectos nos vamos a confrontar con dos tipos básicamente. Un tipo de proyectos que significa la creación de una nueva actividad y la otra que significa modificaciones o adecuaciones en una actividad que ya está desarrollándose. Entonces, el enfoque que se utiliza para el uno, para el otro, si bien la metodología es básicamente la misma, existen diferencias y diferencias profundas. De hecho, cuando se va a crear una nueva actividad, una nueva empresa, un nuevo emprendimiento, se debe considerar todos los aspectos relacionados con esta nueva actividad, ver aspectos de qué recursos se van a utilizar, si este va a funcionar, no va a funcionar,
si se va a adaptar o no a las necesidades y contextos donde va a ser aplicado, bueno, y otros aspectos. Pero cuando ya se trata, por ejemplo, de una actividad que ya está en ejercicio, en realidad debemos abocarnos simplemente a aquellos aspectos que van a ser modificados. Es decir, ya no tenemos que ver el total, sino simplemente aquellos aspectos que pensamos nosotros modificar dentro de una empresa, que puede ser un procedimiento, o dentro de una, no sé, de la apertura, por ejemplo, de una agencia, ver en qué medida va a mejorar o no los niveles de venta, pese a que va a haber un incremento de costos y ver si la rentabilidad va a ser mayor. O, por ejemplo, si estamos dentro de un ámbito de un proyecto que tenga impacto social, que no busque lucro, por ejemplo, como la creación de un tren metropolitano, ver en qué medida ese tren metropolitano va a ayudar a mejorar la movilidad de la gente. Ya no estamos hablando en términos económicos o financieros o de rentabilidad, sino estamos viendo en términos de cuánto la gente va a ser capaz de movilizarse con mayor facilidad, por ejemplo, de un punto a otro en la ciudad, ya sea por temas laborales, de diversión, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta estos aspectos cuando vamos desarrollando un proyecto. De hecho, como hemos ido mencionando hasta ahora, uno de los puntos relevantes en todo proceso de elaboración y evaluación de procesos o de proyectos, perdón, es ver la asignación más eficiente de los recursos que se necesitan para el desarrollo de una actividad. En ese sentido, en toda elaboración de proyectos, se debe ser muy minucioso y muy acucioso en identificar todos los recursos o insumos que va a necesitar el proyecto que nosotros vamos a hacer y no se puede obviar ninguno. En muchos casos, muchos proyectos que aparentemente son muy buenos llegan al fracaso porque olvidan algunos detalles relevantes. En proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la generación de rentabilidad, y me ha tocado ver varios proyectos de ese tipo, sucede que, por ejemplo, se olvidan un aspecto tan importante como la inflación, ¿no? Y no introducen en la evaluación del proyecto los efectos que tiene la evaluación o la inflación sobre, por ejemplo, los costos de insumos, de materias primas. No nos olvidemos que en el tiempo la inflación va haciendo que ciertos productos se encarezcan. Y si nosotros no medimos y no introducimos en la evaluación de proyectos este aspecto, pues de pronto sucede que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos y es porque no hemos tomado en cuenta un aspecto tan importante. O a veces olvidan aspectos tan importantes como la depreciación. La depreciación lo que hace es básicamente generar una previsión de dinero para reponer activos. Y de pronto sucede que en determinado momento de un proyecto es necesario comprar una máquina o un equipo para reponer aquel que ya no funciona y no existe el dinero suficiente, ¿no es cierto? Y es porque no se ha tomado en cuenta este aspecto, esta previsión, ¿ya? O aspectos de mano de obra, por ejemplo, que a veces se toma en cuenta solo la mano de obra operativa y se olvidan de que existe una mano de obra que es netamente administrativa, por ejemplo, que no va a participar directamente en la parte productiva, pero sí va a influir en los gastos generales del proyecto, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los temas más importantes
en la evaluación de proyectos es hacer el análisis de los recursos que va a necesitar un proyecto. Pero además, estos recursos deben ser asignados lo más eficientemente posible. O sea, no pueden haber asignaciones dobles porque eso significa que va a generar un gasto mayor para el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, deben ser asignaciones tan bien pensadas, tan bien organizadas, de manera que el proyecto logre el objetivo, pero con el mejor o el menor gasto en la asignación de recursos que se realicen, ¿no? Un otro aspecto que debemos tomar muy en cuenta también cuando estamos haciendo la elaboración y la evaluación de un proyecto es las responsabilidades que están implícitas en el desarrollo del proyecto mismo. Muchas veces, pese a que el proyecto sea de carácter totalmente rentable, se descuidan aspectos que, por ejemplo, pueden incidir en la dinámica social de una comunidad o de un grupo social, ¿no? Fíjense